Continuamos, porque cuando hablamos de nearshore, solemos pensar en una estrategia, pero resulta que en México ya es una realidad que está transformando industrias enteras. El siguiente invitado no solo creó el centro de servicios de una de las agencias más grandes del mundo, sino que además lidera la asociación que agrupa los CSC de su país. Escuchemos entonces la experiencia de México de la mano del señor Héctor Goya, General Manager de WPP Share Services y presidente de ASESCO. Bienvenido, señor Goya. Qué grato tenerlo acá. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Santiago, Natalia. La verdad es para mí un honor el poder estar en este foro. Sí me preguntaba un poco qué sigue después de estar en México y por qué venir a Colombia a presentar esto. Oh, perdón, para ir avanzando es con este. Entonces, después de estar oyendo estas importantes reflexiones que se hacían en las dos pláticas pasadas, quisiera compartirles un poco primero de mi experiencia. Yo estuve 20 años como director de finanzas y hace 10 me invitaron a formar el Centro de Servicios Compartidos de WPP, que es un grupo de agencias de publicidad. La verdad es que yo en ese momento no sabía en qué me metía. Pensé que pues, si ya dominaba las finanzas iba a ser muy fácil el reto de los centros de servicio, y no, tuve que aprender muchas cosas sobre la marcha y principalmente tener la tranquilidad de decir, no conozco estos procesos, yo he facturado durante 20 años y resulta que no sé cómo es el proceso de producir una factura. Y ahí es donde empiezan los retos de cómo ir mejorando esto. Entonces, bueno, pues fuimos evolucionando a través del tiempo y en 2020 el gobierno mexicano nos invitó a varios centros de servicio a unirnos y ver de qué manera podíamos lograr algunas sinergias. Y de ahí surge o nace la necesidad de compartir estas buenas o malas experiencias que estábamos teniendo y formar la asociación en la que yo estoy. Y bueno, en esta asociación, pues empezamos por quitarnos un poquito el qué tenemos, qué no tenemos, qué sabemos hacer o qué no sabemos hacer, y empezar a compartir experiencias. Y fue muy interesante ver de repente a Pepsi-Cola y Coca-Cola compartiendo sus experiencias de cómo hacer facturas, de cómo ir haciendo sus diferentes procesos. Y aquí viene la reflexión que estaba haciendo hoy. Yo como mexicano que venía acá, pues no sabía realmente qué es lo que hoy podemos tener o aprender de Colombia o qué es lo que México le puede aportar a Colombia. Hace unos meses hablaba con Santiago y quedamos en formar un contrato o un convenio de cooperación, pero todavía nos falta por descubrir cómo los dos países pueden lograr esa unificación de esfuerzos y que si vamos a hacer los diferentes procesos de los share service, de los GBS y de todas las diferentes modalidades que han ido surgiendo, pues podamos hacerlo en algunos aspectos en conjunto. Si uno es número 1, 2 o 3, digamos, entre Costa Rica, México y Colombia, creo que hoy estamos en eso. Realmente no es importante. Lo importante es cómo vamos a capitalizar esas experiencias y ese conjunto de actividades que están viviendo. No son nada diferentes a los de México. Estuvimos viendo temas muy parecidos durante
los 2 años anteriores y lo que va de este año, todos hablamos ahora sí que de las mismas necesidades. Las soluciones globales se están presentando ante problemas globales. Entonces creo que debemos de encontrar esa parte de cómo lograr esa sinergia entre los dos países. Y bueno, después de esta breve reflexión, quisiera ya entrar en el tema. En México, ¿cómo vivimos el nearshoring? Bueno, México tiene, pues no sé si la fortuna o la desgracia de ser el vecino de Estados Unidos y que tenemos pues una frontera compartida y que eso pues ha traído múltiples problemas, pero también múltiples oportunidades, y empezamos por el Tratado de Libre Comercio, donde si vemos los efectos económicos que nos presentó, pues se creció en 30 años que lleva este tratado en vigor, pues hemos crecido prácticamente 9 veces las exportaciones, la inversión extranjera directa se triplicó cada año durante todo este periodo, y el PIB creció al triple durante todas estas negociaciones. Y gran parte, o la parte fundamental de todo este crecimiento, fue este Tratado de Libre Comercio. En 2020 tuvimos una modificación donde sí hubo varios temas que preocupaban a Estados Unidos y en particular el tema que benefició a los servicios compartidos o a los Global Business Centers fue la propiedad intelectual y los servicios digitales, que hubo una mayor apertura y que pudimos ahí ya quitar algunas de las trabas que había antes. Entonces, de ahí ya pudimos pasar al nearshoring. ¿Qué es o cuándo surge en México este concepto de nearshoring? Desde la crisis que hubo en Estados Unidos en el 2008. Ahí cuando tuvieron todos esos problemas económicos, viene ya la necesidad de dejar de depender de mercados en Asia que tardaban mucho en surtir todos los productos, y se empiezan a reubicar de manera importante estas industrias hacia México. Obviamente la pandemia y el COVID pues vinieron a fortalecer más este proceso y se siguieron trasladando de una manera mucho más importante las empresas hacia México. Entonces, ahí es donde llegamos a que este nearshoring y todas estas inversiones representaron una oportunidad para México para venir a establecer los GBS con las nuevas inversiones y los cambios que hubo en la regulación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que motivó o por qué México ha podido aprovechar este crecimiento? El talento que se tiene, hay una red de universidades privadas. Quisiera también hablar bien de las universidades públicas, aunque hay muy buenas referencias de algunas universidades públicas. La verdad es que le hace falta ahí mucho al gobierno en apoyar ese sector, pero la red privada de universidades se ha crecido y ha cubierto realmente todo el país. Entonces, si hablábamos hace algunos años, todo estaba focalizado en 3, 4 ciudades. Hoy hablamos de más de 40, 50 ciudades que tienen varias opciones de universidades importantes dentro de cada una de sus opciones. Obviamente el tema de ahorros de costos y que se tiene esa cercanía cultural, que ya las empresas de alguna manera ya estaban establecidas en México. México es en muchas cosas un país que ha adoptado la cultura estadounidense. Tal vez
de manera más pronunciada que lo que veo en otros países de Latinoamérica, y eso pues de alguna forma sirvió para que sigan llegando estas inversiones. Lo que ya comentaba del marco del libre comercio, y que otra parte importante es la infraestructura que se vino a dar. Dentro de las inversiones que llegó pues no solo Estados Unidos, ahí hubo inversiones importantes de otros países europeos y asiáticos. Se invirtió mucho en tecnología, en comunicaciones, en seguridad, y se fueron creando hubs o centros regionales con cierta fuerza, como la Ciudad de México, que bueno, ese ya existía, pero Monterrey, que es la principal ciudad de desarrollo digamos, de inversionistas locales, Guadalajara y Querétaro, Guadalajara hoy se conoce como el Silicon Valley mexicano, donde han ido desarrollando todos los temas de tecnología, y Querétaro, que está cerca de la Ciudad de México y que se ha convertido en un hub también digital y técnico. Y bueno, lo que hablaba de los ecosistemas de las universidades. Entonces, ¿cómo se están estableciendo los centros de servicio? Les platicaba, cuando el gobierno nos invitó a formar la asociación, ellos hablaban en su radar que había alrededor de 150 centros de servicio compartidos. Nosotros, en nuestra experiencia como asociación, hemos detectado alrededor de 250. Sin embargo, aquí en una encuesta de uno de nuestros consultores, ellos hablan de que ya han detectado más de 400 centros de servicio en México, distribuidos de esta manera a través de los diferentes estados y ciudades. Este crecimiento, ¿a qué es a lo que nos está llevando y que hemos visto en la asociación? Que hay empresas que apenas lo están empezando, ya están conviviendo con organizaciones ya maduras y no todas llevan el mismo ritmo de crecimiento ni el mismo orden. Hay empresas que ya están naciendo y están naciendo con capacidades ya de inteligencia artificial, con otras capacidades tecnológicas. Hace rato Santiago hablaba de la generación X, los baby boomers. Bueno, yo todavía soy un baby boomer tardío, creo que ya el último que queda, pero estamos viendo esa transición hacia a las diferentes generaciones y de alguna manera estamos viviendo esta transición. El talento capacitado, el bilingüe en México, por varias razones. Por una parte, porque sí se estudia en la escuela, pero por la otra sí hay una migración importante hacia Estados Unidos y gente que después regresa, pues ya trae el inglés de manera natural. La infraestructura tecnológica que ya habíamos comentado sobre las condiciones de conectividad, ciberseguridad y automatización, la escalabilidad operativa. Aquí algo de lo que hemos visto es de que las empresas no llegan ahí a poner un centro de servicios compartidos per se, sino invierten en México, ponen una empresa como tal y ahí incorporan el centro de servicios. No es, como platicaba con los compañeros de Costa Rica, donde sí llega una empresa expreso a poner su centro de servicios. Aquí sí es un tema de escalabilidad, donde ya existe una empresa y se le añade el centro de servicios.
Los costos, pues algo de lo que nos ha ayudado es esa cercanía y ese acceso a las inversiones nos ha convertido en los costos tecnológicos muy competitivos. En los costos laborales, por ejemplo, cuando nos comparamos con países como Colombia, pues sí estamos de entre un 20 y un 30% más altos. Entonces, de alguna manera tenemos que compensar eso con otros ahorros, otras ventajas que el país pueda ofrecer, y esto ha venido mucho en los temas tecnológicos. Y bueno, como ya se ha comentado, la proximidad con Estados Unidos. ¿Qué son los procesos o cómo han ido evolucionando los procesos en México de los GBS? Esto ha sido, iniciamos y yo pensaría que una gran parte todavía de los GBS hoy están focalizados en procesos sencillos, transaccionales y todavía en desarrollo y en evolución, pero se están incorporando de una manera muy rápida nuevos procesos. Como les comentaba, la adopción de tecnología en muchos centros que apenas están surgiendo está siendo de una manera muy dinámica. Las empresas empiezan pues, no solo a buscar estos procesos, sino a llevarse también el talento de los que ya están establecidos, y eso hace que la competitividad sea importante y que el desarrollo del personal se esté convirtiendo en una prioridad, no solo en las políticas de retención de talentos, sino en la misma formación del mismo. La oferta de automatización y de inteligencia artificial, la verdad es que es impresionante. O sea, todos los meses recibimos en la asociación 1 o 2 proveedores que nos están ofreciendo nuevas soluciones, nuevos desarrollos, cómo llegar a los agremiados, y todo esto va logrando que se vayan mejorando todos los procesos. Estamos viendo también que hay empresas que ya empiezan a manejar los BPOs y algunas células que se van desprendiendo. Como les decía, mucho empieza con que la empresa se establece y de ahí se desprende o se forma el GBS, pero para algunas actividades ya se empiezan a independizar y a mover. Y tenemos todo lo que es el Digital Workplace y finalmente los BPOs. ¿En qué se están especializando los diferentes hubs de México? En la Ciudad de México es en finanzas, en todo el tema fiscal, actuarial, digital y consultoría. Ese es como los principales puntos. En Monterrey, que es la ciudad manufacturera por excelencia, están las finanzas avanzadas, obviamente los temas de ingeniería, todo el tema bilingüe y la cercanía con Estados Unidos. En Guadalajara, todos los temas de tecnología y de desarrollo de software, data, ITO. Un dato curioso que estaba oyendo la semana pasada: México se ha distinguido por tener una exportación de autos hacia Estados Unidos como principal motor de su economía.
ya el trimestre pasado se exportó más en equipo de cómputo que en automóviles hacia Estados Unidos. Entonces, esta es una industria que, aunque no ha tenido tanto ruido a nivel global, está teniendo un desarrollo muy, muy importante en México. En Querétaro, todos los servicios aeroespaciales y aviones, hay un par de fábricas de aviones ahí y de desarrollos tecnológicos aeroespaciales, y por su cercanía y por su situación no solo geográfica, sino geológica, es un punto ideal para los data centers y todo el manejo de las nubes. También es algo que se ha ido implementando y que eso ha permitido que muchos centros de servicio, especialmente los tecnológicos, estén viendo esto como una oportunidad. Sin embargo, hay otras ciudades como León, Puebla, Tijuana, Mérida, Aguascalientes, que van teniendo también o atrayendo diferentes inversiones en lo que respecta a los centros de servicio. ¿Qué es lo que hemos hecho en Acesco? Como les decía, y un poco de la experiencia en WPP, donde pues empezamos sin conocer bien qué era un centro de servicios cuando lo formamos. Pues en Acesco empezamos 5 empresas de manera formal, éramos más de 50 los que estábamos reunidos, pero solo 5 levantamos la mano para formar la asociación. Y pues tampoco sabíamos qué era tener una asociación o qué era ser una asociación. Tuvimos que aprender y que ir desarrollando nuestras ideas. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta el momento? El ya tener una conectividad entre los centros de servicio, el que nos veamos como compañeros, como si trabajáramos en el mismo lugar y dispuestos a compartir las experiencias. Es muy común allá que nos enteramos de repente que un par de empresas ya tuvieron una reunión y quisieron ver sus temas de procurement o de legal, y simplemente ellos ya hacen sus sesiones de coworking, uno visita al otro y donde se le explica todo el desarrollo, todo el proceso, o donde tenemos también algunas llamadas mensuales, donde de la misma forma se comparten, aunque eso ya es como en un foro más abierto a todos los asociados. Compartimos las mejores prácticas. Aquí sí nos apoyamos mucho en firmas como KPMG, como Chase, como Deloitte, que nos van dando toda esa retroalimentación. Y ellos también nos han estado apoyando en dar certificaciones, en ir compartiendo cursos que de alguna forma van incrementando el conocimiento y las prácticas de los diferentes empleados de los centros de servicio. Y este networking y benchmarking ha sido un poco esa experiencia. Entonces, pues a pesar de que México llegó tarde, o sea, no estamos con los 10 años de eventos como este, si bien nosotros el próximo año pensamos tener nuestro primer evento, sí queremos ir aprovechando esas experiencias que van teniendo ustedes para ir acelerando este proceso. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Expandir la presencia en diferentes ciudades. La verdad es que como asociación sí hemos estado muy enfocados en México y Monterrey. Tenemos que llevar esto a todo el país. Impulsar el desarrollo del talento. Sí tenemos, no hemos podido lograr el entrar con las universidades, el desarrollar los programas. Hoy lo hemos hecho a través de las firmas de consultoría, pero sí hace falta una mayor formación de
de las personas, ya en lo que es el centro de servicios. Sí podemos encontrar excelentes contadores o de las diferentes profesiones, pero pues como ustedes saben, siempre se requieren habilidades diferentes para poder desarrollarse en el centro. Fortalecer el vínculo con asociaciones, el estar aquí en Colombia o invitarlos a que vayan ustedes, pues no solo de la asociación, sino si como empresas en algún momento llegan a visitar México, contáctenos y si tienen el interés, pues podemos organizarles vivencias y el compartir experiencias con otras empresas. Como les decía, aquí no estamos tanto para competir, sino para ver de qué manera vamos mejorando esos conocimientos y ver de qué forma como región pues podemos ya presentar un frente común, o sea, Asia, la India en particular o Europa, pues están teniendo un crecimiento bastante acelerado y ver también si como región nosotros podemos tener este frente común. Y bueno, un punto importantísimo es el tener el contacto con el gobierno, el poder abrir las puertas. México tuvo un cambio político en el 2018 y la verdad es que es un gobierno que no se ha distinguido por apoyar a la iniciativa privada. Al contrario, ha sido más presión, más fiscalización y más, de cierta forma, obstáculos administrativos para constituir una empresa, para generar nuevos impuestos. Y esto no es una buena forma de ir atrayendo estas inversiones. Creemos que el poder fomentar esto y el hacerle ver que esta puede ser una fuente de ingresos importante para el país, sea algo que vale la pena impulsar. Como comentaban hace rato, desafortunadamente al no tener apoyos por parte de las iniciativas del gobierno, pues no hay cifras oficiales sobre cuántos o qué representa los GBS en México. Como les decía, en estimaciones se dice que hay entre 400, yo lo dejaría tal vez en los 250 a 300, pero bueno, pues ahí ya estaríamos hablando de unas 250,000 personas que directamente trabajan en centros de servicio. Hay algunos pequeños de 300, pero hay varios que son de 5 o 6,000 personas. ¿Cómo está Acesco? Actualmente tenemos 42 asociados. Si lo vemos en retrospectiva que nacimos en 2020, que era mitad de la pandemia, y donde fuimos 5 asociados durante casi 3 años, en 2023 fue cuando se empezaron a inscribir nuevas empresas. Este año esperamos ya terminar con 50 asociados. Pues la verdad estamos muy contentos que en 2 años estemos teniendo esta presencia. El 71% está en el centro, en la Ciudad de México, y el resto se divide entre Monterrey, Guadalajara y las otras ciudades. Como les decía, todavía nuestros servicios están muy focalizados hacia lo transaccional. En finanzas es un 71%. Digamos que si consideramos que tenemos 40 de los 250 que hay, pues esta estadística ya puede servir para dar un panorama de México. En el área de IT es creo que la de más rápido crecimiento.
nosotros recibimos invitaciones de los diferentes consultores o empresas que nos han identificado, 2 o 3 por mes, de empresas que quieren llegar a invertir a México, ya sea para formar su GBS o para evaluar en qué país lo van a poner. Pero muchas ya llegan con la idea directa de abrirlo. El mercado, hay mucho mercado interno, ese lo clasificamos como Latinoamérica. México sí está muy enfocado hacia el mercado interno y algo también hacia Latinoamérica, pero principalmente es el mercado interno. Tenemos mucha demanda de Estados Unidos y Canadá. Ese es el sector que ha ido creciendo más rápidamente en el último año, año y medio. Es de donde normalmente recibimos estas invitaciones a ver de quién quiere llegar a invertir a México. Europa también está teniendo una presencia importante. Ahí tal vez recibimos unas 3, 4 invitaciones al año, o sea, no es tanto como Estados Unidos, pero también se ve cierto movimiento y estamos viendo que se establecen las empresas. Un punto que también es importante considerar es la globalización de empresas mexicanas. Empresas como Bimbo, como Cinépolis, como Cemex, están teniendo una participación importante en la labor económica de México al estar abriendo mercados en diferentes partes del mundo, y ellos han ido creando sus GBS en México. Tienen algunos BPOs o algunas células en otros países, pero pues finalmente sí reside la mayor parte de la asociación en el país de origen. La inversión de las empresas de Estados Unidos sí ha sido importante y es lo que estaría en el sector de más rápido movimiento. Y otro punto que aquí ya se empieza a ver un poco la labor y la difusión que ha tenido la asociación, es de que hay empresas mexicanas que solo atienden al mercado mexicano, pero que al enterarse de todo este movimiento de los centros de servicio y de cómo se están promocionando y las ventajas cuando a un empresario le hablan de reducción de costos, aunque sabemos que no es lo que nosotros queremos poner en la mesa en primer lugar, pero son temas que de inmediato les llaman la atención y que han venido a acercarse y están abriendo sus centros de servicio. En los últimos 2 años hemos visto alrededor de unos 15 centros de servicio que se han abierto simplemente de estar investigando y entendiendo esto que ellos ven como una nueva tendencia en el mercado mexicano. Entonces, es algo que sí nos llamó la atención. Y finalmente, esta evolución de servicios que vamos teniendo, donde sí queremos descubrir estas nuevas tendencias, estas nuevas participaciones y buscar esas soluciones más complejas y de mayor valor agregado. Finalmente hoy en muchas de las industrias sí estamos compitiendo simplemente al nivel transaccional y algo que estamos fomentando es el poder hacer esto de una manera más compleja.
Y, perdón Santiago, pero yo pensé que tenía menos tiempo del que viene el reloj. Planeé mi plática para media hora, no para 45. Pero bueno, no sé si aprovechamos este tiempo para alguien que tuviera alguna duda o algún comentario sobre cómo está el ambiente en México. Pues bueno, muchas gracias.